Sabíamos que la travesía iba a ser larga, pero poco a poco empezamos a ver un poco la luz y a eso nos agarramos para seguir. Uno de esos destellos lo encontramos en el Hospital de Aranda, libre desde hoy de COVID. El último paciente ya está en casa. Esta es la meta por la que se pelea en nuestros hospitales. Es una realidad ya en el de Aranda de Duero, en Burgos. Cierra su planta COVID, la desmonta después de dar el alta a su último paciente. Hola, ¿cómo están? El Hospital Santos Reyes de Aranda es el primero de la comunidad que después de meses puede cerrar su planta COVID. La zona se recupera para otras patologías. Carla Martín. Es la segunda vez que el Hospital Santos Reyes queda totalmente libre de COVID. La emoción entre el personal se la imaginan. Después de un año tan duro, la despedida, el último al taller, se convirtió en un símbolo de esperanza y de ilusión porque todo esto acabe. Y la otra meta es esta, conseguir este certificado de vacunación. Quienes han completado el ciclo ya lo pueden descargar en SACIL. Pese al nuevo retraso de AstraZeneca, el objetivo del 70% de vacunados a final de verano sigue intacto para el Gobierno. Siete autónomos ha perdido cada día Castilla y León en el último año. Hoy los trabajadores por cuenta propia han protestado en distintas ciudades de la comunidad. Reclaman ayuda, exenciones sobre todo, para mantener a flote sus negocios. Y para las empresas, para las pymes y los autónomos ha ido el anuncio que hoy ha hecho el presidente del Gobierno. Comparecía en el Congreso para informar del estado de alarma, ha reconocido errores en la desescalada de junio y David Aragonés ha anunciado un paquete de ayudas millonario. Sí, así es. El presidente del Gobierno ha anunciado otro paquete de ayudas para hostelería, turismo y pequeños negocios de 11.000 millones de euros. Estos fondos estarán destinados a empresas, pymes y trabajadores autónomos para reforzar su solvencia y que puedan iniciar la recuperación en plenitud de facultades. Una recuperación, ha dicho Sánchez, que llegará pronto. El Ejecutivo va a aprobar próximamente un paquete adicional de 11.000 millones de euros para nuevas actuaciones para empresas, para pymes y para trabajadores autónomos. El Tribunal Constitucional rechaza el recurso presentado por el PSOE y concluye que la Junta sí puede condicionar los fondos locales que destina a ayuntamientos y diputaciones para hacer frente a la crisis actual. Y solo quedaban estas firmas que ven para ratificar el acuerdo del nuevo convenio colectivo de Renault. La empresa asegura que durante las próximas semanas se conocerán los detalles de los nuevos proyectos para las plantas de Castilla y León. Se parece mucho a la entereza, pero tiene más matices y sobre todo suena a nueva, como sacada de la chistera. La palabra de moda es resiliencia. La está usando el Gobierno de España en su plan de recuperación, dicen los lingüistas, y así tratan de impresionarnos. Y esta tarde tendremos sol, temperaturas primaverales y algo de viento también, Francisco. Sí, Alejandra, se ha levantado algo de viento y han activado los avisos de la Agencia Estatal en las montañas de León, rachas de hasta 80 km por hora. Tengan mucha precaución. En el resto, sol, temperaturas de primavera, 16-17 grados y llega un frente que por la noche deja lluvias en Sanabria. Quédense y luego por la noche les contamos a dónde afecta mañana ese frente. En su EPI lo dicen todo. Los sanitarios del Hospital de Aranda de Duero en Burgos celebran así esto, que la planta de pacientes COVID se ha quedado totalmente vacía. Ayer por la tarde recibió el alta el último paciente. El de Aranda es el primer hospital de la comunidad que cierra su planta COVID después de meses de lucha. La imagen hoy de esa planta vacía en el Hospital de Aranda está cargada de simbolismo. Es el horizonte, la meta para el resto de hospitales de la comunidad. Esa planta COVID se va a recuperar para otras dolencias. Aranda, Carla Martín. Sí, este último alta ha permitido liberar la totalidad del hospital
a excepción de una pequeña zona con capacidad para 4 personas que va a quedar reservada para posibles futuros contagiados. En esa ya antigua planta COVID se van a empezar a ingresar a pacientes de medicina interna y la situación del centro está permitiendo incluso operar a personas derivadas del Hospital Universitario de Burgos. El secreto para que este centro haya quedado libre de COVID por segunda vez, según su gerente, ha sido la realización de un cribado preventivo en el mes de enero, el primero que se realiza en toda Castilla y León. A ver cuánto dura. Vamos a ver si conseguimos que esto se prolongue durante mucho tiempo, porque necesitamos todos, la población y nosotros, buenas noticias, necesitamos respirar un poco. En el resto de la comunidad se nota también el descenso de los ingresos. En el Hospital de Segovia en concreto llevan 2 días sin que entren nuevos pacientes por coronavirus, lo que reduce también la probabilidad de más ingresos en las UCIs. Noticias positivas que permiten ir retomando las intervenciones quirúrgicas ordinarias. Poder vaciar la UCI y que todos los pacientes con COVID puedan estar en la UCI convencional, que tiene 10 camas y que podemos ampliar hasta 13, pues estamos ya cerca de conseguirlo. Y cuando consiguiéramos tener todos los pacientes COVID en la UCI convencional, pues utilizaríamos la UCI ampliada, la segunda que hicimos, para los pacientes no COVID. Y eso nos permitiría liberar toda la zona de reanimación y que pudiera funcionar todos los quirófanos. Y el descenso también se nota en el número de casos. Tanto es así que Castilla y León pasa hoy de nivel extremo de alerta a nivel alto. Por primera vez desde el 10 de diciembre, nuestra comunidad baja de los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Aún así, la cifra de casos todavía es considerable, con 343 en las últimas 24 horas, 114 de ellos en la provincia de León. 234 personas siguen ingresadas en las UCIs y han fallecido 12 personas, todas ellas en hospitales. La presencia de la variante británica sigue preocupando y en concreto en provincias como Palencia. Los datos son contundentes. Si hace una semana la presencia de la variante británica estaba en la mitad de las muestras para análisis de la provincia de Palencia, ahora llega hasta el 56%. Son los resultados de un muestreo aleatorio que se pide a este hospital y que se revela en los laboratorios de destino. Aún se desconoce por qué la mutación de este virus impacta más aquí que en el resto de la comunidad, pero podría estar detrás del impacto que tuvo en la segunda ola y sobre todo en la tercera. Y la que ven no es una acreditación cualquiera, es a la que todos aspiramos. El certificado de vacunación, el que podremos descargarnos en una aplicación móvil de SACIL cuando hayamos completado el ciclo de dosis. Es lo más parecido a un pasaporte de vacunación, útil para el paciente y también para el sistema de salud. En él queda registrado tanto el tipo de vacuna como el lote, como el centro en el que se administró. Y vamos a ver ahora las vacunas que se están administrando actualmente en nuestro país y también en nuestra comunidad. Por ende, la primera es la de Pfizer, debajo aparecen las dosis que se están administrando en nuestra comunidad, después AstraZeneca y Moderna. AstraZeneca es la que más incidencias está registrando, con un último retraso en sus envíos que se ha confirmado en las últimas horas. Pero estamos a la espera de que lleguen estas otras vacunas que aparecen aquí abajo. Vacunas en las que se está ahora mismo trabajando, en concreto la de Janssen, que se espera que esté aprobada a mediados del mes de marzo, también la de CureVac y Novavax. Y a las vacunas que están en proceso, a estas tres a las que nos referíamos, es a las que se fía el presidente del Gobierno, a las que fía el aumento del suministro. Sánchez está convencido de que los problemas se van a superar y mantiene el objetivo del 70% de la población vacunada antes de final de verano. Tengo además el convencimiento de que los problemas de suministro que ha habido en Europa en las últimas semanas van a superarse en breve, sobre todo contando con las nuevas vacunas que ahora mismo están en proceso. Sin ir más lejos, estamos pensando y estimamos que España recibirá el cuádruple de vacunas el próximo trimestre. En este centro de salud en Valladolid han empezado a vacunar a los psicólogos de la comunidad. Se les ha suministrado a los menores de 55 años la vacuna de AstraZeneca. Se les incluye en el grupo de trabajadores sanitarios, como a los farmacéuticos y a los dentistas. Dentro de 10 semanas les pondrán la segunda dosis.
Nos han llamado para venir hoy y vamos, sí, que lo esperábamos como agua de mayo. Estamos muy expuestos, trabajamos con personas. Ocuparnos también por poder seguir atendiendo a las personas que como psicólogos pues también en esta vendrá otra oleada de sufrimiento psicológico. ¿Quién está adentro? Y hay ganas de recibir la vacuna, lo confirma esta imagen que nos estamos encontrando en algunos centros de salud como este de Soria. La de mayores de 80 años que acuden sin cita previa a vacunarse. Desde Sanidad se pide tranquilidad y se les recuerda que se les avisará por teléfono para decirles cuándo y a qué centro deben acudir. Y seguro que le recuerdan, es Áureo, fue el primer vacunado contra el coronavirus en Castilla y León. De eso hace ya casi 2 meses y ahora, ya inmunizado, ha podido salir por fin a la calle. Aprovechando el buen tiempo en Cebico de la Torre, en Palencia, ha salido a pasear con sus compañeros de residencia. Castilla y León perdió 7 autónomos cada día, de enero de 2020 a enero de 2021. La crisis sanitaria y económica han sido un envite insalvable para 2.423 negocios. La comunidad se desmarca de la tendencia nacional, que ha sido al alza. La cuenta de daños de la pandemia en los trabajadores por cuenta propia no deja de crecer. Quienes siguen peleando por mantener abiertos sus negocios se han manifestado hoy en distintas ciudades de la comunidad. Reclaman apoyos y ayudas que han recibido, dicen, otros sectores como la banca. Componen el puzzle que hace funcionar el tejido económico y de servicios de los municipios de la comunidad. Pero pieza a pieza la pandemia está acabando con ellos. Piden ayuda, pero ni créditos ni moratorias, exenciones. Que se perdonen o bien las cuotas o los impuestos, porque si no estamos trabajando no generamos ningún tipo de ingreso. Y para aumentarlos también ayudaría la bajada de algún impuesto general. Para fomentar nuestros negocios y sobre todo el consumo, pues una bajada general del IVA. No quieren ser trabajadores de segunda, sin paro ni bajas. Con el paso del tiempo se ven abocados a la descapitalización. A pesar de la tardanza en las ayudas, no desesperan. Esperando las soluciones que no llegan y bueno, a ver si en algún momento pues somos capaces de reactivarnos. Ni siquiera llegamos al salario mínimo interprofesional, encima nos suben la cuota todavía más, es imposible. O sea, que llevo mi negocio desde el 6 de noviembre cerrado. Esto no se puede ya aguantar más. Lo que aseguran es que continuarán reclamando sus derechos y las ayudas directas de las administraciones. No descansarán hasta volver al trabajo. Creo que con una cierta perspectiva podríamos también ser conscientes de que realizamos una desescalada en esa primera ola demasiado rápida, apremiados por la necesidad de reactivar la economía, de remediar la fatiga emocional. Como acaban de escuchar, casi 10 meses después, Pedro Sánchez ha admitido que el Gobierno pisó demasiado el acelerador en la desescalada de la primera ola. Además, ha pedido que se tome ese error como lección para evitar nuevos picos de la pandemia. Lo ha dicho en el Congreso de los Diputados, donde ha hecho un importante anuncio económico. Vamos a Madrid. David Aragonés, cuéntanos. Sí, el presidente del Gobierno, lo acabamos de oír, ha admitido errores en la desescalada, tanto en la primera también como en la segunda ola, donde se relajaron medidas demasiado rápido. Por eso ahora ha pedido prudencia a las comunidades para evitar una cuarta ola. En el plano económico, Sánchez se muestra optimista para afrontar la recuperación y ha anunciado un nuevo fondo de 11.000 millones de euros para hostelería, turismo y pequeños negocios. Además, el presidente ha defendido el trabajo de todos y cada uno de sus ministros, también los de Unidas Podemos. Precisamente eso es lo que le ha reprochado el líder de la oposición, Pablo Casado, que pida unidad a los demás cuando no la tiene ni en su propio gobierno. Además, el presidente del PP ha acusado a Sánchez de abandonar a las autonomías y utilizar a la Unión Europea como excusa. Abascal, por su parte, amenaza con otra moción de censura. Habrá nuevas ayudas para el turismo, la hostelería y el pequeño comercio. El Ejecutivo va a aprobar próximamente un paquete adicional de 11.000 millones de euros para nuevas actuaciones para empresas, para pymes y para trabajadores autónomos.
Ha sido el anuncio de Pedro Sánchez en un pleno en el que ha pedido trabajar con unidad para evitar una cuarta ola y en el que ha defendido a su gobierno ante sus frecuentes episodios de tensión. Pues reconocer la labor de los dos grupos parlamentarios y también la labor de todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España. Para el PP las ayudas son insuficientes y Sánchez no puede pedir unidad con lo que tiene en Moncloa. Usted lidera el gobierno más radical y más enfrentado de los últimos 40 años. Ya no lo niegan ni sus propios ministros. Pide aquí unidad, pero no la tiene dentro. Vox vuelve a esgrimir el mismo arma contra Sánchez, abriendo la puerta a que esta vez se sume el Partido Popular. Quizá debamos ofrecer a esta Cámara la posibilidad de una segunda moción de censura para que algunos diputados puedan redimirse. Ciudadanos ha mostrado su preocupación por la Semana Santa. ¿Vamos a vivir unas Navidades 2? Arrimadas pide a Sánchez que no se esconda como hizo en Navidad. ¿Qué pensarán estos negocios? Y en las Cortes de Castilla y León la pandemia ha protagonizado también la mayoría de las iniciativas debatidas en el Pleno. El Parlamento, Laura Zembranos, reclama al Gobierno central herramientas jurídicas más allá del estado de alarma. Sí, así lo pedía una propuesta de Ciudadanos que era respaldada por el Partido Popular y que contaba con la abstención de Por Ávila y de Unión del Pueblo Leonés. Eso sí, en contra, Partido Socialista, Podemos y Vox. En esta propuesta, además de herramientas jurídicas, se pide que se acredite la especialidad de enfermería en cuidados críticos y también se piden más plazas para la formación de especialistas. Necesitamos una ley contra la pandemia, tal y como prometió el Gobierno de España. Un ministerio que ha cometido serios errores. Un ministerio que tiene pocas competencias, pero son imprescindibles. Somos procuradores de Castilla y León y nuestras competencias están aquí. Pero si ustedes no han tenido aquí bolsas de empleo para las enfermeras de familiar y comunitaria jamás. Esta proposición no de ley está destinada claramente a tirar balones fuera, trasladando al Gobierno central su falta de previsión. El Tribunal Constitucional rechaza el recurso impuesto por 50 senadores del PSOE contra la decisión de la Junta de condicionar los fondos que destina a las entidades locales para hacer frente a la gestión del coronavirus. El alto tribunal dice que en una situación excepcional como esta, el Ejecutivo autonómico sí puede condicionar los fondos para que en lugar de destinarse a gasto corriente, se destinen a inversiones para salir de la crisis sanitaria. El toque de queda en Castilla y León cumple hoy 4 meses. Es ya más tiempo de lo que duró el confinamiento de la pasada primavera. Ya sea por convencimiento o por resignación, la gente en la calle parece haber asumido lo de tener un horario límite para llegar a casa. Nos enterábamos así en octubre. Que haya un toque de queda este fin de semana. Y desde ese fin de semana han transcurrido meses, nada menos que 4. Y lo que nos queda todo este año y el que viene. Es lo que piensan los menos optimistas ante un toque de queda, que quien más, quien menos. Se acaba acostumbrando ya. Lo asumes y al final te adaptas. Es una rutina ya. Pues a mí lo mismo me daba. Parece que ya nos hemos acostumbrado. Yo ahora compro, me voy a casa y ya casi no salgo. Mi madre lo lleva mejor que yo y yo creo que yo lo llevo mejor que mis hijos. Porque para ellos, para los más jóvenes, sí está siendo más duro lo de mirar tanto al reloj. Una copa o algo hasta la 1 así que estaba antes, pero ahora nada. Quedarnos en casa o nada, o quedar antes. Lo que lo hacemos una mañana, desayunamos y ya está. Aunque los hay positivos. Así no desfaso mucho por las noches. Se echa en falta poder trasnochar. Los sábados sí, pues que no tienes vida. Y no solo por ocio, hay quien echa de menos. Soy camarera, entonces trabajar. El toque de queda ya supera en duración a los meses de confinamiento y pese a algún malestar a mayores. Que si un día a las 8, que si otro a las 10. Lo de veras y las calles a partir de las 10 de la noche parece que va para largo. En Madrid estarán prohibidas las manifestaciones del 8 de marzo de más de 500 personas. Un criterio, dice el delegado del Gobierno en la capital, que proviene de la Consejería de Sanidad. Aquí en Castilla y León también se ha consultado a la autoridad sanitaria, pero todavía no hay respuesta. Habrá que esperar para conocer cuál es el límite de manifestantes permitidos en nuestras calles.
El Gobierno destinará parte de los fondos europeos para la finalización de los corredores ferroviarios pendientes, entre ellos el corredor atlántico hasta Galicia y a la frontera francesa. En lo que nos afecta, esto supone dar un empujón al tramo entre Burgos y la conexión con la Y vasca, actualmente en fase de proyecto. También pide a Europa que obligue a Francia a hacer lo mismo, porque el país vecino ha paralizado las inversiones en alta velocidad. Vamos a destinar una cantidad importante en completar los corredores. Porque claro, si tú en los grandes corredores, si tú has invertido ya 65.000 millones de euros en alta velocidad, no querrás dejar las cosas a medio. Porque no, eso es la peor de las inversiones. Has invertido en el corredor mediterráneo 15.000 y ¿cómo lo vas a terminar el corredor mediterráneo si has invertido ya 15.000? O en el Atlántico, que has invertido otro tanto. Los trabajadores de Renault ya cuentan con un nuevo convenio colectivo. Esta mañana, empresa y sindicatos han firmado ese nuevo acuerdo que garantiza la llegada de nuevos proyectos a las plantas de Castilla y León. Ambas partes dicen haber conseguido que Renault de España sea un actor principal dentro del entramado global del grupo. Han sido necesarias 12 reuniones para llegar a este momento, firmas que significan nuevos proyectos, nuevo vehículo para la factoría de Valladolid y 3 carrocerías para la de Palencia. Ahora es trabajar ya para que esos proyectos de los que hemos hablado se hagan realidad. Y en este sentido, en las próximas semanas, pues daremos información. Y posteriormente, pues se pondrá en marcha, lógicamente, pues todo el proceso de inversiones en cada una de las factorías. Y aunque aún no hay plazos fijados, ya se barajan fechas de fabricación. Vendrán a lo largo de 2022, también otros en 2024, pero lo que queremos era certeza de que están adjudicados. Este convenio estaba condicionado a esta adjudicación. Nosotros no ponemos en duda en absoluto esta adjudicación que se va a producir. Para los proyectos actuales, si continúan o no, habrá que esperar también a las próximas semanas. Satisfacción en general entre empresas y sindicatos, aunque no todos han firmado. Vemos que no remontamos, que seguimos perdiendo derechos y esta organización no puede entrar en esa dinámica. Son 2 años más de congelación salarial, pero hay que sumarlo a todo lo anteriormente firmado en los anteriores. Antes de conocer todas las novedades, Renault parará la producción en sus plantas. Se aplicará la bolsa de horas colectiva ante la falta de elementos electrónicos que afecta al sector por la pandemia. José Luis Escrivá y Carlos Martínez han visitado el Centro de Datos de la Seguridad Social en Madrid antes de su traslado a Soria. Se trata de uno de los centros de referencia que el Gobierno de España quiere descentralizar como parte de sus medidas para hacer frente a la despoblación y garantizar la cohesión territorial. El alcalde de Soria ha destacado el compromiso del Gobierno con la ciudad y estima que ese traslado puede crear hasta 50 empleos directos. Igualdad de oportunidades en territorios que partimos de una situación de desequilibrio, de desigualdad con respecto a otras provincias para poder captar inversiones que generen empleo y fijen población. Un proyecto que va a generar muchos puestos de trabajo directos y más indirectos. Es un proyecto que tiene un elemento señalizador sobre las capacidades que tiene y las posibilidades que tiene Soria para albergar centros de esta naturaleza de otras entidades. Y no habrá, al menos de momento, declaración institucional en las Cortes de Castilla y León para reclamar que se designe obispo para la diócesis de Ciudad Rodrigo, una plaza que está vacante desde hace 2 años. Aunque ayer se anunciaba ese acuerdo, finalmente el procurador de Por Ávila se negó a suscribirlo. Alega que se enteró de la iniciativa apenas 3 horas antes. Rechaza que el Parlamento tenga que ocuparse de estos asuntos y niega presiones para oponerse al nombramiento. No estamos para inmiscuirnos en problemas de la Iglesia tiene que estar al margen de la política, o yo lo veo así. Y luego cuando veo hoy que encima dicen que soy amigo del obispo, yo no soy, yo creo que no he tenido ninguna conversación con el señor obispo de Burilo que dicen ahí. Y presión ninguna, yo no tengo ninguna presión, a mí no me presionaba ni mi padre. No tengo ninguna presión de ningún tipo. Barranco del puerto de la Magdalena de Toro ha sufrido un nuevo desprendimiento esta misma semana. La humedad acumulada de las últimas semanas parece ser el origen de este problema, que ya ha creado un gran socavón y que ha provocado daños en las viviendas de la parte superior.
El socavón en el barranco del Mirador es ya de considerables dimensiones y es punto incluso de visita obligada para los toresanos. Venimos a ver lo que estamos hablando de que al final se nos va a caer todo esto. No tiene ninguna sujeción y es por lo que se derrumba, por el agua. Las intensas lluvias acumuladas en las últimas semanas podrían ser la causa del último derrumbe. Por suerte, nadie vive en las casas que están justo encima porque están deshabitadas desde hace años. Pero sí que hay vecinos que han tenido que ser desalojados en la parte superior de la calle del Canto. Puertas apuntaladas y grietas en las fachadas dan una idea de la situación. Grietas también en el interior de otra casa donde siguen sus inquilinos. Están en el aire. La de la vuelta, la otra siguiente, está todas con postes puestas por dentro porque se les ha levantado todo. Sustituir todas las tuberías de agua y alcantarillado es el objetivo de esta obra para evitar posibles fugas hacia el subsuelo. Son consideradas por los técnicos como la causa de los desperfectos, pero los vecinos también apuntan a un túnel que cruza esta vía. Por aquí dicen que pasa un túnel de esas monjas. Así que no te digo nada si no tenemos que tener miedo. El ayuntamiento reconoce que poco pueden hacer ante la erosión de la cárcava arenisca. Confían en que buena parte del problema se solucione con el cambio de tuberías. También están haciendo un estudio de los cimientos de las viviendas para afrontar un refuerzo de la zona si fuera necesario. Más de 300 científicos han firmado un manifiesto avalando la protección del lobo ibérico. Nombres de importantes expertos de Castilla y León, como el del biólogo vallisoletano Miguel Delibes de Castro, aparecen entre esos firmantes. En el documento presentado por la Fundación Mundial para la Naturaleza se apela a la importancia del lobo ibérico para mantener el equilibrio de los ecosistemas de nuestro país. También piden un esfuerzo a las administraciones para que coexista esta especie y la ganadería extensiva. De la protección del lobo se ha hablado hoy en el Pleno de las Cortes. El Partido Popular ha presentado una iniciativa para instar al Gobierno a que no se apruebe la inclusión del lobo como especie protegida en todo el país. Una proposición similar consiguió la unanimidad en otros parlamentos, como el de Asturias o Cantabria. Aquí el Partido Socialista la rechaza, a pesar de haberse declarado contrario a la posición del Ministerio. Se les está poniendo cara de viejitas y mi más sincera enhorabuena a la señora Pinacho, porque a los cánidos de Vox le llegan los colmillos hasta el suelo, señorías, cuando ustedes no hacen política útil. La posición de los socialistas de Castilla y León es clara y en este momento es ni más ni menos que recuperar el consenso urgente, al que no contribuye en nada esto, por cierto. Pero ¿cómo son ustedes tan cobardes hoy aquí de amilanarse frente a su ministra radical única y exclusivamente para no molestar? Totalmente destrozada amanecía la pancarta que colgaba del antiguo Hotel Marqués de la Ensenada en Valladolid. Pero poco se ha tardado en responder desde la plataforma que ocupa el edificio, ya que de nuevo han colocado otra en la que se lee: los Borbones siguen siendo unos ladrones. Se desconoce si la asesoría jurídica de la delegación del Gobierno sigue estudiando que esto pueda incurrir en un delito de injurias a la corona. En la audiencia de Valladolid ha arrancado el juicio contra la anterior directiva de la organización agraria Asaja. En el banquillo de los acusados se sientan Lino Rodríguez, anterior presidente, su esposa y los que fueran gerente y vicepresidente. Se les acusa de despilfarro en las cuentas y de usar en beneficio propio subvenciones públicas que debían destinarse a cursos de formación para agricultores. Lino Rodríguez ha señalado que quienes les acusan mienten. Yo no doy órdenes de pago, ni tengo las claves, ni custodio ese tipo de documentos. El tesorero se las entrega a una persona en la que él confía porque desarrolla la contabilidad interna de la organización y se las desarrolla, se las deja y le da las instrucciones a él. Yo no doy órdenes de pago, absolutamente. ¿Y por qué estas personas dicen esto? Bueno, pues porque han mentido. El sistema inmunitario se compone de una red de células, tejidos y órganos. Ella podría ser una de esas células si, además de llevar una vida activa y dormir bien, siguiéramos una dieta equilibrada que aportara vitaminas y minerales. ¿Lo habéis entendido ahora? Uy, vitaminas y minerales. Leche Pascual Salud ayuda a tu sistema inmunitario. De la leche nos encargamos nosotros. Del resto nadie lo hará mejor que tú. Pero si es leche. Claro, papá.
La salmantina Pilar Fraile es, gracias a su novela Días de Euforia, la primera mujer galardonada con el Premio de la Crítica de Castilla y León. Según el jurado, la ganadora refleja la juventud y renovación que se está produciendo en el mundo de las letras de nuestra comunidad. Se espera poder hacer entrega de este galardón en la Feria del Libro de Valladolid, como viene siendo tradicional. La denominación de origen Rueda abre una nueva convocatoria de su festival de cortometrajes. Es la 6ª edición de Rueda con Rueda, un concurso en el que cada vez hay más nivel y más participación y que ayuda a descubrir nuevos talentos del mundo del cine. Se repartirán 10.000 euros en premios y estos son los requisitos. Que en ellos aparezca como mínimo una botella de vino blanco de la denominación de origen Rueda. Aparte de eso, los cortos tienen que durar un mínimo de 1 minuto y un máximo de 10 y estar subtitulados al inglés y al castellano si están rodados en un idioma distinto del castellano. Dramas, comedias, hasta cine de terror, todo es bienvenido. La moda también se traslada al uso de determinadas palabras, algunas incluso de origen industrial. Es el caso de resiliencia, un término que abunda ahora y mucho en los discursos políticos y que tuvo su origen en la metalurgia. De designar un tipo de metales ha pasado a ser seña de identidad de programas, proyectos y partidos. Resiliencia. No tengo ni idea de qué es eso. ¿Qué es? La capacidad de enfrentarse a las adversidades. Más o menos, la RAE define el término como capacidad de adaptación frente a un agente perturbador, aunque su origen está en la metalurgia. Alguien la captó para el mundo de la política y de la propia psicología y demás, y bueno, adquirió fortuna. Tanto como que es una moda, especialmente en política. Para el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Que no solamente es una cuestión de justicia social, sino también de resiliencia económica. ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué se pone de moda una palabra técnica? Por ese afán de dar más lustre o una pátina cultural o científica o intelectual a un determinado discurso. Resiliencia entró en el diccionario de la RAE en 2014, cuando empezó a generalizarse. No es el único caso de nueva palabra de uso extendido. Es el caso, por ejemplo, de empoderar o procrastinar o sorpaso o sinergia. Y luego los que hablan mucho y utilizan términos complejos a veces pierden las formas en el debate. Mal. Para mí, muy mal todos. Además, muchos de ellos no saben hacer ni la O con un canuto. La resiliencia frente a la crítica vendrá a salvarles. Y el ejemplo práctico de resiliencia son ellos. La vacunación ha permitido en Madrid a un grupo de mayores de 80 años acudir al teatro para ver un monólogo. Para muchos ha sido su primera salida desde que empezara la pandemia. Gracias a la inmunización van a poder ir recuperando poco a poco sus rutinas. Con su fuerza, con su ánimo, con su ejemplo, les vamos a dejar. Llegan ahora los deportes. Más información esta tarde a las 8:30 y en nuestra página web. Hasta mañana.